Con una selección sólida establecida para el proyecto en la etapa de definición, el Black Belt y el equipo comienzan el proceso de entendimiento de las variables que afectan a los egresos del mismo. El propósito es recolectar la información actual que servirá para focalizar el rango de sus potenciales causas, las que serán investigadas por el equipo en la etapa de análisis, considerando cuán capaz es el proceso actual de satisfacer las necesidades del cliente. El propósito de la fase medir será obtener información sobre el proceso y su performance y desarrollar el enunciado del problema. El producto de la fase medir será una declaración del problema del proyecto basada en una profunda comprensión de los procesos actuales y sus capacidades. Los diferentes pasos de la etapa medir serán, primero, definir el proceso actual. Su propósito será crear un cuadro preciso de cómo se realiza el trabajo actualmente. Luego será identificar los problemas actuales, cuyo propósito será atacar los problemas que pueden ser fácilmente identificados, basados en conocimiento del proceso y experiencia, más que en un detallado análisis del proceso. Seguirá luego con confirmar los requerimientos críticos del cliente, cuyo propósito será enfocar los esfuerzos de mejora en aquella parte del proceso que impacta en lo que le interesa al cliente. Le sigue luego la obtención de datos y la determinación de la performance del proceso, cuyo propósito es ver cuán bien o cuán mal se comportan las variables del proceso que tienen en el mayor impacto en lo que es crítico para el cliente o los CTQ. Entraremos luego en estratificar los datos. Fundamentalmente su propósito será dividir los datos del proceso en grupos pequeños que permitan encontrar los más significativos contribuyentes al gap o brecha en el rendimiento. Le sigue luego el establecimiento de los beneficios en pesos, cuyo propósito será traducir los beneficios de la mejora del proyecto al más tangible y poderoso lenguaje, los pesos. A continuación, deberemos también enunciar el problema, los alcances y límites. El propósito, establecer claramente en qué, dónde, cuándo y cuánto consiste la mejora propuesta en el proyecto. Por último, será desarrollar el tablero de control del proyecto o el scorecard, cuyo propósito será reflejar la historia del desarrollo del proyecto y los indicadores de control. Siguiendo con el ejemplo de nuestro caso de negocios, en medir la situación actual, se debe verificar que las mediciones se hacen en forma consistente, ya que a través de estas variables se medirá el impacto del proyecto de mejora. En este caso nosotros tendremos la queja del cliente sobre la calidad de harina. Para esta voz del cliente del problema de la calidad de la harina de maíz, se investigó cuán era la forma en que las quejas de los clientes llegaban a la empresa. Se dieron cuenta que el departamento de ventas en forma consistente le preguntaba a los clientes sobre la calidad del producto y servicio, recordándole que cualquier retroalimentación era bienvenida. Además, los clientes mayoristas sabían que la forma ideal de reportar una queja sobre la calidad del producto era enviar una pequeña muestra del producto cuestionado. Por lo anterior, se decidió que este sistema de recolección de quejas del cliente tenía consistencia aceptable. Por otro lado, cuando se analizó el grado de absorción de cal, se definió que cada 2 horas a la salida del proceso de mixtamalización se toma una muestra del mixtamal cocido y se le determina en laboratorio diferentes características de calidad,
Para este caso, debemos ver el gráfico de variables de salida del subproceso de mixtamalización e indicadores de desempeño. A las VOC especificadas, tanto el número de quejas de clientes por sabor amargo de la harina y el grado de absorción de cal en el subproceso de mixtamalización, se deben hacer un estudio de capacidad y estabilidad para ambas variables. Con respecto a las quejas de los clientes, ya se sabía desde el principio que en los últimos 4 meses se habían recibido 12 quejas. Sin embargo, para tener una mayor perspectiva de la evolución del problema, el equipo se dio la tarea de investigar cómo ha variado este tipo de quejas por mes. Se pudo tener acceso a los datos del año anterior, con lo que se completaron un total de 16 meses. Estos datos se muestran en la carta de corridas que se aprecia más abajo, donde podemos observar que el número promedio de quejas por mes ha sido de 1,56 quejas, pero al parecer en los últimos meses se ha dado un incremento o cambio de nivel. El promedio de los últimos 4 meses es de 3. Nuestro segundo análisis comenzará a analizar todo lo que es capacidad y estabilidad del proceso de mixtamalización. Shepard, analizando la variación, dice: la variación es intrínseca a todo proceso, debe ser entendida y puede controlarse. Puede decirse que un proceso está en control cuando con el uso de la experiencia pasada puede predecirse, a menos dentro de límites, de cómo será el comportamiento del proceso en el futuro. Las herramientas que se usan son las cartas de control. El objetivo básico de una carta de control es observar y analizar con datos estadísticos la variabilidad y el comportamiento de un proceso a través del tiempo. Esto permitirá distinguir entre variaciones por causas comunes y especiales, lo que ayudará a caracterizar el funcionamiento del proceso y así decidir las mejores acciones de control y de mejora. Cuando se habla de variabilidad, nos referimos principalmente a variables de salida, son las características de calidad, pero las cartas de control también pueden aplicarse a analizar la variabilidad de alguna variable de entrada o de control del proceso mismo. ¿Cómo son los gráficos de control? Un gráfico de control posee los siguientes elementos: una variable a medir, que puede ser la X o la Y, en el eje de las ordenadas, un subgrupo en el eje de abscisas, un objetivo, promedio o valor de referencia, límites de control, superior e inferior, y puntos graficados, que son las mediciones. Cabe aquí una aclaración respecto de lo que son los límites de control y los límites de especificación. Lo primero que debe quedar en claro es que los límites de control no son las especificaciones, tolerancias o deseos del proceso. Por el contrario, estos se calculan a partir de la variación del estadístico que se representa en la carta. Los límites de control y los límites de especificación tienen que estar bien definidos y determinados y por supuesto entendidos. Los límites de control son definidos en base a datos reales del proceso, mientras que los límites de especificación son definidos en base a los requerimientos del cliente. Los límites de control ayudan a establecer cuándo el proceso se encuentra bajo control, mientras que los límites de especificación ayudan a determinar si el proceso produce defectos. Los límites de control son utilizados en cartas de control. Los límites de especificación son utilizados en histogramas. Los límites de control cambian cuando se produce una modificación significativa en el proceso, mientras que los límites de especificación cambian cuando el cliente lo decide.
Los límites de control representan lo que es la voz del proceso y los límites de especificación representan la voz del cliente. Una vez definida y entendida la diferencia de lo que es un límite de control y un límite de especificación, vamos ahora a empezar a entender cada uno de los ingredientes de lo que son la carta de control. Como dijimos anteriormente, nosotros en el eje de abscisas tenemos una X o una Y a ser medida. Tenemos que definir lo que son los subgrupos, que es la forma en que se van a agrupar los datos. Paso seguido se determinará el valor de referencia, o sea, el promedio de los datos o el valor objetivo de control. Quizá lo más importante aquí es definir los límites de control. Para calcular los límites de control se debe proceder de forma que, bajo condiciones de control estadístico, los datos que se grafican en la carta tengan alta probabilidad de caer dentro de tales límites, por lo que una forma de proceder es encontrar la distribución de probabilidades de la variable, es estimar sus parámetros y ubicar los límites de forma que un alto porcentaje, un 99,73% o 3 sigmas de la distribución, esté dentro de ellos. Esta forma de proceder se conoce como límites de probabilidad. A continuación se deberá graficar los puntos, que básicamente son mediciones individuales o promedios de una misma variable. ¿Pero qué representa un gráfico de control? Como vemos en esta figura, todo lo que está entre los límites superior e inferior es la variabilidad natural del proceso. O sea, cada punto cae dentro de causas aleatorias de variación. En este caso, no se requiere una acción correctiva frente a causas naturales de variación, ya que son propias del proceso. Todo lo que está por afuera de esos límites de control inferior y superior son producto de la variabilidad del proceso debida a causas asignables de variación. Requieren de acción correctiva, ya que representan causas especiales de variación que no son propias del proceso.